Pero bueno, arrancando un poquito con la materia, ustedes hasta ahora, por ahí lo que vieron siempre es cómo programar, van programando, llegaron a ver programación estructurada, y lo que vamos a ver ahora es los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. En ese aspecto, la idea es justamente objetos como el término o lo que vamos a trabajar, es pensar y diseñar en términos de objetos, no es resolver un problema, sino simplemente hacerlo en términos de objetos. Y en esa idea lo que vamos a tener y vamos a trabajar mucho es ver problemas que interactúan en una relación cliente-servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un montón de objetos interactuando entre ellos, donde algunos van a proveer servicios, es decir, servidores, y otros van a ser clientes, que se van a comunicar con esos objetos y entre todos van a resolver lo que son los problemas. Esta es la primera y segunda clase, son las más teóricas, por decirlo de alguna forma, porque introducimos los conceptos claves. Igual yo les voy a ir marcando que hay conceptos que nos van a traer dolores de cabeza y tienen que prestar mucha atención en esos. Y la idea es justamente clasificar los conceptos de un problema de acuerdo a distintas relaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de objetos ya no es tan nuevo, ya es bastante, se viene usando, es a partir de la, ¿cómo decirlo?, reutilización del software. Ver el software no como algo descartable, sino algo que va a perdurar y va a llevar el tiempo de vida y nos va a quedar, es cómo lo hago para facilitar la vida al desarrollador, no al usuario. El usuario siempre quiere que la interfaz sea linda, que funcione bien, que sea rápido el programa. Pero ¿cómo hago para que este programa pueda perdurar y lo pueda mantener? Entonces la idea de la programación orientada a objetos es buscar justamente mejorar la productividad, la calidad del software, la comprensión del software. Fíjense que aparece un nombre nuevo, es decir, que el programa que yo haga sea fácil de comprender. ¿Y qué me facilita que sea fácil de comprender? Que en este caso, voy agarrando ejemplos que tengo acá, que Eduardo hizo un código y lo agarra Santiago y lo puede ver. Y lo puede leer y lo puede entender fácil. No significa que lo entienda rápido, pero sí que sea más fácil de comprender el software. Y con esto aumentar el tiempo útil del software. Buscar que sobreviva más tiempo y que no sean software descartables. En ese aspecto, uno de los primeros gráficos que se usaba mucho era un gráfico de cómo dividir el ciclo de vida del software. Entonces, en ese aspecto, la idea del ciclo de vida sería muy básico. Pueden haber un montón de ciclos de vida y distintos análisis, distintas formas. La idea del ciclo de vida es el análisis primero del problema, en este caso sería entrevista con el cliente, depende de lo que estén haciendo. Diseño de las soluciones, pensar cómo lo voy a resolver, lo implemento, pruebo que funcione bien y después tengo que mantener ese software. ¿Cuánto se creen que lleva el análisis del porcentaje de todo ese tiempo de vida del software? A ver si El vamos. 50%. Me dijeron mucho el 50%, ¿no? 50%. No le dedican tanto al análisis del problema. El análisis del problema se lleva un 13% es en todo el ciclo de vida del software. Ahí voy aceptando a la gente. Después, el diseño, ¿cuánto piensan que se llevan? El diseño sí, capaz 50, ¿no? El 20. El 20, a mí me gustó. En Santiago. Ahí, Santiago, ¿no? Sí. Ahí. Sí, El sí. diseño se lleva un 20%. Ahí tenemos con el 20. Y acá viene el clave, el que todo que vimos y venimos programando un montón. Entonces decimos, bueno, la implementación, tirar líneas de código. ¿Cuánto se lleva de toda la torta? ¿Cuánto tiempo voy a estar haciendo código? El 8 o el 9. Muy bien, ahí. Por más que parezca, en la implementación se lleva el 9%. Y el testing, que está muy exagerado porque nadie hace testing últimamente, pero bueno, se lleva un 8% en este gráfico de ciclo de vida. Y el 50%, lo que tenemos es el mantenimiento. ¿Por qué destaco esto importante? Porque si el ciclo de vida del software es mucho tiempo va a llevar y vamos a tener que mantener ese programa, es muy difícil mantener el sistema. Entonces vamos a estar constantemente manteniéndolo. En ese aspecto, por eso se lleva tanto tiempo y por eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestra solución. Nosotros hacemos un programa que es ilegible, que dentro de una semana no lo entendemos ni nosotros mismos, que les ha pasado seguramente en algún TP especial, que ahora lo quieren agarrar y tienen que ser un práctico, lo resolvieron, anda bárbaro. Ahora, cuando lo quieren leer de vuelta, no se acuerdan qué hacía, porque no saben por qué pusieron ese entero ahí, por qué pusieron la variable X, la variable A y por qué sumaban X dividido A, por ejemplo. Entonces, ¿qué les enseñaron en programación 1? Sí, programación 1. Pongan nombres de variables representativas, justamente para cuando en una semana tengan que revisar su propio código, se acuerden de qué era, por qué ponían. Entonces, decir X, A y B, decir cantidad de usuarios, no sé, promedio de edad.
usar variables representativas me ayuda a entender el software. Entonces, eso apunta todo a que sea fácil de mantener todo lo que es el sistema. Y ahí aparece, además de la solución que venimos resolviendo, aparecen lo que se conocen como atributos de calidad. ¿Qué son los atributos de calidad? Son las cosas extras que les pedimos a nuestro programa. Nuestro programa ya damos por hecho que ya programan y va a resolver el problema. Si no resuelve el problema, no es una solución. Es decir, no estamos resolviendo, no estamos haciendo nada. Pero además de resolverlo, vamos a pedir ciertos atributos de calidad. Son atributos extras que se le van a pedir a ese programa. El más común que se pide siempre y que lo van a encontrar siempre es el performance. Siempre van a buscar que se resuelva rápido, que nuestro programa funcione rápido. Es decir, si van a comprar a un kiosco una golosina y cuando va a facturar tarda media hora en hacer esa factura, ese sistema, por más que lo haga re bien, es inusable, porque no tiene buena performance. En ese aspecto aparecen algunos atributos que vamos a tener en cuenta en la programación orientada a objetos, que son la mantenibilidad, es decir, cuán fácil es de mantener el sistema, la extensibilidad, que este es importante, es decir, mi sistema me permite extenderlo, me permite agregarle características que por ahí no estaban pensadas en su momento, la característica puntual, pero es fácil de extender mi sistema, agregar nuevo. Si no es fácil de extender, tengo que hacer un sistema nuevo. Si tengo que hacer un sistema nuevo, me lleva todo el tiempo y todo el arranque. Reusabilidad. Yo recién decía un sistema en un kiosco. Si ese kiosco, si lo pienso bien, yo digo el kiosco porque es fácil de llevar, vender ropa sería lo mismo. Entonces, ¿cuánto puedo utilizar de ese sistema que hice para el kiosco para hacer una tienda de ropas, por ejemplo? Y siempre muy simple, sin irnos mucho más. Pero la idea es poder reutilizar. ¿Cuánto puedo reusar de ese código? ¿Cuánto me sirve para un nuevo sistema? Y uno de los atributos que vamos a buscar mucho es la comprensibilidad, que significa que sea fácil de comprender. Eso me ayuda, sobre todo ahora, para trabajar en equipo, donde mi código lo está mirando el compañero de al lado, y quizás está trabajando a 500 kilómetros, 600, 1000, 2000 kilómetros. Hoy en día ya ni medimos en kilómetros, pero bueno. Entonces, a partir de eso, podemos definir que la aplicación orientada a objetos es un conjunto de objetos, y fíjense que ahí aparece de nuevo la palabrita objetos, que todavía no definimos bien, que interactúan mediante el envío de mensajes para cumplir un conjunto de objetivos. Fíjense que ya no hablo de código suelto que resuelven problemas, sino voy a hablar de objetos que se envían mensajes, es decir, que colaboran de alguna forma, y entre todos alcanza el objetivo. Es decir, voy a tener varias partes de mi sistema interactuando. Entonces, una de las primeras, cualquier cosa me dicen, al principio es bastante rápido, pero bueno. Una de las primeras cuestiones que trabajamos es que la programación orientada a objetos tiene un énfasis en la abstracción de los datos. Nosotros lo que vamos a encontrar ahora es poder reconocer estas cuestiones comunes que hacen al sistema. Es decir, si yo digo, muy simple, sistema de kiosco, siguiendo el mismo ejemplo, y yo digo que, bueno, van a vender chupetines, alfajores, no sé, galletitas. ¿Qué es lo que estoy vendiendo? ¿Qué es lo que me pueden decir que puedo vender? Productos, golosinas. Productos. Exacto. Fíjense que ahí aparecen formas de abstracción. Es decir, yo ya no voy a decir que voy a hacer algo que sea un chupetín y un alfajor, sino vendo productos. Porque más o menos la mayoría se da cuenta que son parecidos y tienen un montón de cosas en común. Está buenísimo lo que dijo Santiago, podrían ser golosinas también. Entonces sí, puedo hacer golosinas y quizás ese sistema le agrego características a las golosinas que no tiene, por ejemplo, si quiero vender ropa. Entonces ahí viene lo que conocemos como abstraer el concepto. Todos somos personas, la forma más fácil de hacerlo, entonces podemos abstraer entre, si bien somos todos individuos distintos, pertenecemos a un mismo tipo, que serían las personas. Y acá la primera diferencia con lo que venían haciendo ahora es que las funciones y los datos son encapsulados en entidades fuertemente relacionadas. Es decir, no vamos a pensar en los objetos solamente como datos, sino también van a tener funciones, es decir, van a tener comportamiento estos objetos. Eso es importante remarcar porque, por ahí como veníamos viendo en la programación estructurada, teníamos funciones o programas muy grandes, mucho código, y los datos o alguna estructura que pudieron llegar a ser separados. Eso, tener estas dos cuestiones básicas, la función y los datos, nos va a permitir mejorar el mantenimiento por especialización. Especializar nuestro sistema y decir, bueno, todo lo que sea del producto, yo sé que está en ese producto. Entonces, si yo digo la marca, el peso del producto, que yo quiero poner calorías para tomar que es golosina y no ropa, yo sé que está ahí, en ese elemento que lo puse ahí.
Si yo le quiero preguntar cuánto peso tiene o cuántas calorías, yo sé que le puedo preguntar a ese objeto, que es el que representa la golosina, por decirlo de alguna forma, porque fíjense que ya hablé de calorías, por ejemplo, y calorías no estaría en ropa. Entonces yo digo, bueno, es golosina, no producto. Y fíjense que lo que vamos a encontrarnos también es una correlación directa con las entidades del dominio. Son un montón de palabritas. Básicamente lo que estamos diciendo es justamente eso, que en nuestro sistema encontremos palabras que nos sirvan para ayudarnos a entender el dominio rápido. Es decir, en mi sistema voy a encontrar productos. Entonces yo veo un objeto que se llama producto y ya sé que es un producto del kiosco. Entonces hay una correlación. Hay lo que se conoce como brecha semántica, es decir, la diferencia entre lo que yo estoy modelando y lo que estoy representando, la idea es achicarlo, establecer un puente entre los dos. Entonces tratar de reducir esa diferencia y que yo pueda ver mucho del dominio representado en mi modelo. Eso facilita un montón las cosas, porque es fácil entender, es fácil dónde buscar, siempre y cuando yo conozca el dominio, ¿no? Si estamos haciendo una planta nuclear y está perfecto modelado, pero no entendemos nada de plantas nucleares, obviamente no entendemos el dominio. Y por ende, el modelo nos cuesta más entender. Pero sí, el que entienda el dominio, es más fácil encontrar el modelo para resolverlo. Eso se conoce como la brecha semántica y es uno de los aspectos que intentamos reducir, que se encuentre representado ese dominio en el modelo. Entonces, primera definición. Hicieron una consulta en el chat de a qué le llamaban dominio. Dominio, la definición del problema, por ejemplo. Perfecto, ahí no se me ha movido. Básicamente lo que... No tendría que dejarlo, pero bueno. Básicamente lo que hablamos de dominio es el problema. Por ejemplo, yo hacer un sistema para un kiosco. El dominio sería el kiosco y el problema que me definió. Yo podría hacer un sistema por una planta nuclear, entonces en ese caso el dominio sería el manejo del reactor, podría ser distintos aspectos. Quiero hacer un sitio web, el dominio sería ese problema que yo estoy modelando. ¿Qué sería en los prácticos? El enunciado, por ejemplo. El enunciado del parcial sería el dominio, por hacerlo bien a algo que vamos a ver siempre. El enunciado del práctico es el dominio que estamos resolviendo. Entonces, en ese dominio decimos que estamos haciendo un sistema de alumnos. ¿Qué objetos se les ocurre que tendríamos que tener en nuestro sistema? Las notas lo primero. La nota. Ya le interesó la nota enseguida, Santiago. ¿Qué más? ¿Quién tiene la nota? El alumno, el nombre, El alumno. el número de legajo. El alumno. ¿Qué otra cosa hay? ¿La nota de qué es? La nota esa. La cursada. materia. De una materia. Existe una cursada también, porque por ahí la materia se repite varios años, entonces existe el concepto de cursada, existe el concepto por ahí de sistema alumno. Entonces fíjense cómo empiezan a aparecer entidades que la idea es que nuestro modelo, es decir, el problema es ese, es decir, el problema sería, bueno, guaraní, es el problema justamente. Pero bueno, vamos a suponer que el sistema es, ustedes van a cursar una carrera, la carrera tiene un plan de estudio, ese plan de estudio tiene un montón de materias, ustedes se inscriben en las materias, con lo cual hay una inscripción, y ustedes los califican con nota de parcial, nota de final. Esas cosas, si yo las tengo en mi sistema, es más fácil de entenderlo. Es decir, si yo entro a mi sistema y leo que hay un listado de alumnos, ya sé que son los alumnos y que representan alumnos del dominio. Esa es la idea de achicar la brecha, que estén las dos juntos y tratar de que esté lo más parecido representado. Y no que haya un listado de enteros. ¿Y qué son esos enteros? El número de legajo del alumno. ¿Y dónde lo obtengo? Entonces yo ahí ya, en ese aspecto, tengo que entrar a buscar el número de ese legajo, buscarlo en otro lugar. Entonces me cuesta mucho más entender cómo se arma el dominio, cómo se resuelve el problema, porque tengo que empezar a navegar por todo el código para poder entender un concepto como el alumno. O sea, el alumno tendría por ahí el concepto, existe como una entidad, como un objeto que tiene su nombre, sus notas, alguien dijo por ahí, su apellido, tiene su ID de legajo. No es un ID solo, es un alumno, esa es la idea del objeto. ¿Más o menos entendió ahí, Ailén? Ustedes díganme cualquier cosa, me preguntan. A ver si me quedó. Ahí, perfecto, me quedó el chat corrido. Ustedes me dicen y me preguntan, gracias, quien habló, Rocío, o a veces no llego a leer el chat. Entonces, lo primero, definición, yo hablé un montón, vamos a aclarar qué es un objeto. En ese aspecto, lo primero que vamos a decir es que el objeto es un componente de software. Ya están diciendo, es básico. La idea es que es una entidad almacenada en memoria, es decir, que el objeto tiene vida. Y es un objeto que encapsula datos y comportamientos en una unidad. Entonces, fíjense que acá, si lo llevamos a la vida real, por ahí decir personas no es hablar de objetos. Pero sí, si yo hablo de, acá estoy viendo, Pablo Hernández, Valentín Molinuevo, Eduardo Vivar, siempre me meto, Ignacio Barbagallo,
¿Para qué me meto a leer apellidos? Que es complicadísimo. Entonces, cada uno ocupa un lugar en el mundo. Entonces, cada cual, si lo llevamos a computación, es un objeto que ocupa un lugar en memoria. Son todos personas, sí, pero cada cual es un objeto. Cada cual tiene sus propios datos y su propio comportamiento. Veámoslo cómo se comporta en general, ¿no? Entonces, así aparece el concepto de un objeto. El objeto es algo vivo, por decirlo de alguna forma, y que está almacenado en memoria. Entonces, ahí lo que tenemos también como objetos que encapsulan los datos, que es importante, y el comportamiento en una única unidad. Fíjense que de vuelta empiezo a decir datos y comportamiento, no solamente datos. Entonces, ¿qué puede modelar un objeto? Los conceptos reales es la forma más fácil por ahí de ver los objetos. Es decir, un objeto en mi sistema podrían ser en un sistema de tráfico aéreo, aviones, las pistas, las torres de control. Son conceptos reales y es fácil de mapearlo, es fácil de verlo en el sistema enseguida. Pero también, bueno, esto es lo que vimos recién, en un sistema de alumnos lo más fácil es ver el alumno, el curso, la materia, el docente. Son ejemplos rápidos que uno puede asociar a lo que es un objeto. Pero también tenemos entidades abstractas que pueden ser objetos. Es decir, una fórmula matemática. Y fíjense, si yo hablo de una suma, la suma que tiene dos operandos o dos elementos y sabe sumar. Entonces yo a la suma le puedo pedir, dame el primer valor, me dice 4. Dame el segundo valor, me dice 4. Dame el resultado y la suma sabe cómo hacer ese resultado y me dice 8. Entonces fíjense que tiene datos, que serían los dos valores, y tiene comportamiento, sabe hacer cosas. Fíjense que en ese caso encuadra como un objeto, pero fíjense que hablo de la suma con dos valores. Y lo mismo, lo más fácil que estamos viendo ahora, el clic del mouse. Fíjense que cuando yo muevo el mouse, si bien no existe esto es una coordenada de XY en la pantalla, que tengo lugar. Si hago clic, hace algo. Si hago drag and drop, hace otra cosa. Si hago clic derecho, entonces fíjense que tiene un montón de datos ese elemento. Entonces, no es por ahí de entrada alguna entidad real que uno lo puede mapear, pero sí es un objeto. ¿Sí? Entonces, el clic del mouse sería, cuando yo hago clic acá, por ejemplo, que hago en la posición, no sé, 300 por 400. Entonces, eso sería el objeto, que tiene ese valor, ese estado, y yo le puedo preguntar cosas. Vista dinámica de los objetos. ¿Qué ocurre con los objetos? Los objetos se pueden crear y destruir en forma dinámica. El objeto es lo que, como yo dije, algo en vida, y ahí voy a evitar hacer ejemplos con ustedes, se pueden crear, es decir, yo puedo crear un objeto, una fórmula matemática, y lo puedo borrar de memoria. Esa es la idea del objeto. Puedo crear un objeto que representa al alumno en el sistema y en algún momento se da de baja y ese objeto se borra. Entonces eso es tenerlo en cuenta. Como decimos que son objetos vivos que ocupan memoria, se pueden crear y se pueden borrar esos objetos de memoria. Que ya lo hicieron parte en C cuando hacían los punteros también y creaban el objeto, más o menos veníamos con eso. Entonces, lo que es importante, fíjense que agregué una palabrita más. Los objetos tienen su propia identidad. Además de estado y comportamiento, fíjense que cambié datos por el estado, hablo de un estado, y comportamiento. ¿Qué es la identidad? Que si yo creo dos objetos en memoria, cada cual ocupa un lugar de memoria distinto. Con lo cual, por más que tengan exactamente los mismos valores, no es el mismo objeto. Son dos objetos distintos porque cada uno ocupa un lugar distinto en memoria. Son dos objetos distintos. Por más que sean idénticos, es decir, si me compro dos mates iguales en la misma casa y con todo, yo tengo dos mates, son dos objetos, ocupan dos espacios. Entonces, cada uno es distinto del otro. Son distintos. Ahora, ¿son iguales, mismos, son todos? Sí, pero son dos mates, no es uno solo. Entonces, siempre tener en cuenta que existe la identidad y ahora vamos a ver algunos ejemplos cómo nos cambia eso. Y lo que existe también, y acá es donde empieza, es que los objetos pueden tener referencia a otros objetos. Entonces, si hablamos de la materia, por ejemplo, o una cursada para hacerlo mejor, la cursada es un objeto, por ahí no es tan real, pero existe. Ese objeto tiene un listado de docentes que son punteros a otros objetos, cada uno de los docentes de la materia, un listado de alumnos que termina siendo objetos, o sea, punteros a otros objetos. Las notas, las cursadas empiezan a tener un montón de cruces, es decir, variables que hacen referencia a otros objetos. No lo vemos como algo plano, y ahí es donde empieza toda la interacción entre los sistemas de objetos. Y el comportamiento de los objetos, es decir, qué puede hacer, se lo definen los métodos. Es decir, las funciones o procedimientos, como venían antes, ahora lo vamos a llamar métodos, que ese objeto me puede hacer. Es decir, ¿qué le puedo preguntar yo al objeto? En el caso de la suma, fíjense que yo le preguntaba el resultado, y él sabía hacer ese resultado y me devolvía el resultado de 4 más 4. Eso es un método y es
lo que me permite y define el comportamiento de los objetos. Y acá aparece uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta y es fundamental, y al día de hoy seguimos desaprobando gente en los finales por no hacer esto. Siempre, y es importante, grabado a piedra, los objetos revelan qué pueden hacer y qué información pueden proporcionar, pero no revelan cómo lo conocen o cómo lo hace. Entonces, esto se conoce como... Uy, me falta una animación. Ahí aparecía una linda, el domo de los Simpsons. Se conoce como encapsulamiento. ¿Qué significa? Que yo al objeto le puedo preguntar un montón de cosas y ellos deciden qué información me dan. Pero yo no sé cómo es el interior del objeto. Y es el primer paso importante que tenemos que respetar. Yo no sé nunca qué información tiene guardada, cómo almacena la información ese objeto. Un ejemplo básico, ¿qué sería? Las personas, dijimos, tienen nombre, apellido y toda persona tiene una edad. Entonces, a cualquier persona yo le puedo preguntar la edad, ¿no? Ahora, ¿cómo calcula la edad ese objeto? Y ahí existen un montón de formas que se le pueden ocurrir a ustedes. Uno es decir, tengo en la pared escrito mi edad y una vez al año actualizo ese cartel. Cuando alguien me pregunta la edad, miro la pared y digo ese valor. Básicamente, en objetos, en sistemas, sería tener un entero que me diga la edad de la persona y una vez al año se actualiza. Y viene alguien y me dice, no, yo tengo la fecha de nacimiento. Entonces, en vez de estar constantemente actualizando esa fecha, yo guardo la fecha de nacimiento. Cuando el usuario o alguien me pregunte la edad, me fijo qué fecha es hoy y calculo si cambió o no y digo exactamente la edad de esa persona. Y fíjense que cómo hace internamente el objeto desde afuera no nos tiene que importar. Sí nos tiene que importar que yo le puedo preguntar la edad a esa persona. ¿Qué ventaja tiene todo esto? Que yo desde afuera no dejo que mi código sea dependiente de la parte interna de un objeto. Después lo vamos a repasar, no se preocupen en eso, pero lo importante acá es que si viene el que escribió en la pared y dijo, no, tenés razón, es ineficiente, y lo cambia y hace la fecha de nacimiento, nadie, absolutamente nadie en mi sistema, salvo ese objeto que cambió su funcionamiento, tendría que verse afectado. Y es uno de los primeros aspectos que vamos a tener que mantener y por eso es tan importante el encapsulamiento. Nadie depende de la estructura interna de un objeto. Los objetos siempre van a encapsular sus datos. Es decir, yo no conozco cómo son los datos adentro, cómo los tiene almacenados. Es decir, yo no sé si cuando le pregunto el nombre a una persona tiene guardado el nombre o tiene una referencia al Registro Nacional de las Personas, se conecta por internet con el número de DNI y busca el número de la persona por si lo cambió. Yo no lo sé desde afuera. Yo sé que le puedo preguntar el nombre. Entonces siempre los datos van a estar encapsulados. Desde afuera no se pueden conocer. Entonces decimos que los datos son privados. Nadie conoce los datos desde afuera. ¿Qué ventaja tiene? Que nadie me puede cambiar esos datos porque nadie tiene acceso. Entonces nadie puede modificar mi nombre si no me lo pide a mí. Eso también es importante. Y desde el mundo exterior, entonces justamente no se puede acceder o modificar sus datos. Nadie puede preguntar si no me lo pregunta a mí y nadie me los puede modificar. Entonces piensen que la fecha de nacimiento o la edad, vamos a suponer que guardamos el peso de una persona. Te guarda el peso. Entonces el peso no puede ser negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo controlo cuando alguien me cambia el peso que siempre sea mayor que 0. Si eso no es privado, es público, puede venir alguien y ponerme un -3. Y yo no pude controlarlo como objeto, como esa funcionalidad. Por eso es importante que siempre los datos son privados. Por el contrario, los métodos, es decir, el comportamiento, son típicamente públicos. Digo típicamente porque ahora cuando veamos el lenguaje de programación vamos a ver que se pueden poner métodos auxiliares, se pueden crear. Métodos que creo y no quiero que la gente de afuera los conozca, pero me simplifican la vida. Es decir, divido el problema en varios pasos y esos pasos los hago como métodos. Pero normalmente los métodos, lo que me define el comportamiento del objeto, son públicos. Es decir, que desde afuera se conocen. Y es lo que yo le puedo preguntar a ese objeto, la forma que tengo de interactuar. Desde el mundo exterior puedo enviar mensaje, es decir, cuando yo llamo y le pregunto a alguien la edad, le estoy preguntando la edad. Piénsenlo como si fuera WhatsApp. Envío el mensaje. Entonces mando un mensaje que pregunto la edad. Y el método es lo que se ejecuta a respuesta a ese mensaje. Y me dice, calcula la edad y me dice 30, 25, 12, 14. Calcula la edad. Y volviendo, fíjense que volvemos de nuevo. Ahora ya tenemos definido el objeto y decimos que un programa orientado a objetos es un conjunto de objetos en el que interactúan con otros objetos mediante el envío de mensajes de uno a otro. Fíjense que ya hablo de mensajes que se envían los objetos.
Fíjense que cada mensaje va a invocar un método y ese método va a ser una funcionalidad. Sí, tienen la ventaja que ustedes lo vieron como los puntos H de C++, métodos y atributos. Ahora lo vamos a definir. Bien ahí. Pero esos métodos no son solo, y ahí es uno de los primeros problemas que se acarrea, el acceso a datos de los atributos. No, pueden tener otros comportamientos mucho más avanzados. A medida que avancemos la materia, le estoy contestando a Andrés del chat, a medida que avancemos la materia van a tener otra funcionalidad. Por ejemplo, el más simple es calcular la edad. Si la tienen almacenada es simplemente obtener un valor, pero si tienen la fecha de nacimiento hace una funcionalidad extra. Lo importante es que ese cálculo o ese método es un comportamiento propio del objeto persona. Por eso está ahí cerca. Entonces, a partir de ese envío de mensaje yo lo puedo activar. Y entonces ahí la idea es que los objetos tienen responsabilidades, es decir, cosas que pueden hacer relacionadas a esos métodos o comportamientos. Por ejemplo, el avión es el responsable de conocer su hora de aterrizaje, o el avión o un vuelo, por ejemplo, decirlo más que en avión. Entonces, ¿qué ocurre eso? ¿Cómo consultaría? ¿Cómo lo resuelve la hora de aterrizaje? Y bueno, para poder hacer eso, los objetos van a colaborar. Entonces, los objetos pueden colaborar para poder hacer ese. Por ahí no lo conoce, tiene una hora estimada, pero el avión puede colaborar con la torre de control para calcular el tiempo de aterrizaje. Entonces, es muy parecido a lo que nosotros vamos a contratar un plomero y el plomero no sabe arreglar la parte de la canilla. Colaboramos entre ellos para arreglar y por eso hablamos de especialidad y conocimiento. Cada cual sabe hacer ciertas cosas y en esa colaboración que tenemos resolvemos el problema. Siempre llevando de esa forma. En este caso el avión podría colaborar con una torre de control para calcular el tiempo de aterrizaje. ¿Estamos más o menos hasta ahí? Estoy quedando sin voz, no sé por qué vengo tan rápido. ¿Alguna duda, pregunta? Por el momento, bien. Bien, joya. Sí, a mí lo que me pasa acá es que es como que hablo contra el monitor y por ahí me voy apurando y cualquier cosa me dicen y me frenan, no hay problema. Entonces, la colaboración, lo que les dije recién, es el envío de mensajes. Es importante y después vamos a empezar en la segunda clase, van a venir a verlo un poquito mejor. Es el envío de mensajes que ejecutan métodos de los objetos. Mensaje, todo cómputo, lo que le decía recién Andrés, lo realiza los métodos, pero todo se realiza por objetos. Es decir, cada objeto hace cierta parte del problema y entre todos resuelven el objetivo. Pero todo el cómputo es realizado por los objetos. No existe ese principal que llamaba los struct. No, acá todo se realiza por los objetos. Ese principal quizás es un objeto más grande que colabora con los demás, pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo después un poquito cómo se hace. Y la única forma de interactuar con un objeto es mediante el envío de un mensaje. Yo le envío un mensaje y ese objeto me responde. Esa es la forma de que yo voy a interactuar. Fíjense que hablo de mensaje. Y... ¿Se me quedó acá? Acá, estaba lento. Fíjense que el mensaje es la señal que se le envía a un objeto, receptor, mientras que el método es el comportamiento del objeto que se ejecuta cuando recibe un mensaje. Y el ejemplo por ahí sería bien un control remoto inalámbrico, para tenerlo bien ahí de un autito. Entonces, si yo aprieto el botón de ir hacia adelante, yo envío una señal que lo recibe el auto y eso que ejecuta que las ruedas de adelante aceleren, o las de atrás, depende de donde esté, pero que el motor vaya hacia adelante. Si aprieto hacia atrás, el mensaje que se envía es esa señal, apretó el botón hacia atrás, y el código, el comportamiento es que el motor se ejecuta en reversa. ¿Sí? Eso es importante separar mensaje, es decir, lo que yo estoy enviando al objeto, y el método sería lo que se ejecuta. Si alguien viene y me codifica en el auto distinto y me lo invierte, quizás yo envío el mensaje de adelante y el de adelante en realidad se traduce en moverse hacia atrás en el auto. Pero es otro comportamiento que se ejecuta apretarle la flechita hacia adelante. Esa es la idea de la diferencia entre mensaje, lo que yo envío, y método, que es el comportamiento que se va ejecutando. A ver, para hacer esto un poquito y para acomodarlo, ¿qué se les ocurre entonces en un sistema de control aéreo? ¿Qué sería o cómo sería un vuelo? ¿Qué datos y qué responsabilidades tendría que tener un vuelo? Y vamos a escribirlo acá. ¿Qué tendría que tener un vuelo? No un avión, un vuelo. Y el afecto. Posición actual, destino, Información del avión. origen. Bien, alguien me dijo destino. Un vuelo tendría que tener un destino. Que es más fácil. ¿Qué otro podría ser? Además de un destino. El origen. El origen. Bien. Cantidad de pasajeros.
Cantidad de pasajeros, bien. Hora y fecha de salida o de llegada. Bien, una hora, hora de salida, hora de llegada, siempre estimado, ¿no? Porque después puede cambiar en el vuelo, pero hora de llegada. ¿Asientos disponibles? ¿Lo conoce el vuelo? Sí. Asientos disponibles. Ahora, en Y realidad, asientos ocupados también por... ocupados, que sería, fíjense que yo le podría preguntar a un vuelo. Fíjense que acá vendría a haber asientos ocupados. Sería la cantidad de ocupados. La cantidad de pasajeros por ahí. Es la misma función, por verlo de alguna forma. Ahora, el vuelo. ¿En qué se realiza el vuelo? ¿En qué El vuelo? número del avión. El número de avión. Entonces, en vez de hablar de un número de avión, decimos en un avión, que sería el avión que realiza el vuelo. Entonces, por ahí alguien dijo datos del avión. Si yo quiero preguntar la capacidad máxima de un vuelo, es decir, la capacidad máxima de pasajeros que puede tener un vuelo. Total de asientos, ¿De asientos de quién? de pasajeros. Pero es información del avión. Claro, por eso podría ser un método... no, sí, perdón. Sí, sin miedo, tiren. Que podría ser un método donde sumas la cantidad de asientos disponibles y la de ocupados. Sería la de disponibles y ocupados, o podría ser al revés, pero en realidad, ¿qué me da la cantidad de, en el chat lo dijeron, la cantidad de asientos que puede tener un vuelo? El avión, o sea, le tenés que preguntar al avión. Porque si el avión tiene 4 asientos, por más que yo quiera vender 200, y no voy a poder ir en ese avión. Entonces, fíjense que yo le podría preguntar, y la capacidad máxima, digo máxima para separar de los otros, de asientos, y esto no termina siendo otra cosa que preguntarle al avión por sus asientos. Fíjense que de esa forma empiezan a colaborar los objetos. Como el vuelo tiene un avión, le pregunta a ese avión, cuando yo le pregunto al vuelo, ¿cuánto es la capacidad de asientos que puedo vender? Le pregunta al avión para saber cuántos tiene. ¿Sí? Y ahora sí empezamos a ver, acá me quedo mal ocupados, entonces, ¿qué puedo modelar yo? Por ejemplo, tengo el avión ya resuelto. Ahora fíjense que me quedaron 3 variables, cantidad de pasajeros, asientos disponibles y asiento ocupado. ¿Tendría que guardar 3 enteros con esos valores? No. El avión no sería un necesariamente. objeto, Juan Martín, perfecto. No, puede ser una función que con un dato vaya fijándose los otros para responder. ¿Qué necesito? Saber cuántos pasajeros. Vamos a decir que tenemos la cantidad y no los pasajeros. Cantidad de pasajeros. Entonces yo puedo decir, la cantidad de asientos disponibles es capacidad máxima, asientos disponibles. No es otra cosa que capacidad máxima, que lo preguntamos al avión, menos cantidad de pasajeros. Fíjense que esto yo lo escondo, es la parte de lo que yo decidí implementarlo, pero desde afuera yo le puedo preguntar a un vuelo cuáles los asientos disponibles, cuántos asientos disponibles tiene, pero no sé cómo lo calcula él adentro. Esta es la función que me queda a mí en el objeto vuelo. Por ahí importante ahí que dijo Juan, el avión es un objeto ahora, por eso yo le puedo preguntar cosas a ese objeto, no es un dato común. Objeto vuelo con el objeto avión. Exactamente, empiezan a interactuar esos objetos para resolver estas cuestiones. Si yo cambio en algún momento el avión, en este vuelo, y pongo un avión que tenga en vez de 4 que arrancamos, uno de 8, la capacidad es mayor. Y en el momento que cambié el avión, también cambió el comportamiento del vuelo. Porque si alguien le pregunta a ese vuelo la capacidad de asientos, como él le pregunta al avión, y el avión cambió, va a decir 8. No va a decir 4 como decía hasta hacía 10 minutos antes. Ese es el cómo se manejan los objetos y cómo van interactuando. Obviamente, si yo cambio un avión, tenía 10 y de golpe ahora tengo 4, tengo que controlar que a la hora de cambiar el avión sea posible hacer el cambio. Porque si yo ya vendí, bueno, nadie lo controla en las agencias de vuelo, pero si yo vendí 10 asientos y ahora pongo un avión que tiene 4 asientos, no podría cambiar ese avión, porque el vuelo no sería viable. Entonces ahí viene todo ese control. Cada vez que agreguen un pasajero van a controlar que no se pase la cantidad, y son las funciones o las responsabilidades que tiene el vuelo. ¿Qué cosas son las que va a tener que hacer? ¿Qué cosas las que me debe permitir? ¿Se entiende eso más o menos? Fíjense que empiezan con un montón de datos y a medida que empiezan a escarbar un poquito, empiezan a aparecer nuevos objetos.
Esos objetos van a tener comportamiento. Entonces, todo lo que sean datos del avión pertenecen al avión. Y los que sean datos del vuelo pertenecen al vuelo. Entonces, si le preguntan al vuelo, nadie le va a preguntar el color del avión al vuelo. Sería un dato del avión. ¿Entiende esa idea? Entonces, empiezo a dividir esas funcionalidades y empiezo a verlo a qué entidad corresponde, a qué objeto. ¿Entendió más o menos el ejemplo del vuelo? Sí. Bien. Arranquemos, sigamos por acá. Y ahí vamos. Fíjense que hasta ahí ahora siempre hablé de objetos. Siempre pego el punterito. Y ahora lo que nos aparece es la clase. ¿Qué significa? Yo necesito crear objetos. Es decir, yo creo alumnos, creo aviones, cuentas de banco, creo vuelos. Entonces, ¿qué necesito? Tener ese molde, ese modelo que me permita crearlos. Es decir, todos somos personas. Entonces, por ser personas tenemos ciertas características. Entonces, acá lo mismo. Yo cuando creo alumnos son todos iguales, son todos objetos alumnos. Pero ¿cómo los creo? ¿Cómo los llamo? Y eso es lo que justamente aparece como la clase. La clase es el molde, bien literal, para hacerlo bien claro, el molde que me permite crear los objetos. Entonces, esta es la clase, el molde. Y los objetos, que también se conocen como instancias, es decir, porque se crean a partir de un molde. ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende que yo puedo crear distintos tipos de flanes o budín de pan, podría crear a partir del mismo molde? Pero todos tienen las mismas características porque pertenecen a la misma clase. ¿Sí? ¿Alguna duda les deja ese gráfico? No, se entendió. El tercero, miren, la tercera torta. ¿Se creó con ese molde? No. No. Fíjense que, en realidad, yo, si creo instancias, creo objetos con este molde, todos tienen que tener un agujero al medio. Pueden ser que sean más altos, más bajos, que sean de un material o del otro, pero sí o sí tienen que tener un agujero al medio porque el molde es así. Entonces, la cuarta imagen está bien. El tercer ejemplo no corresponde. Ese caso no corresponde a una instancia de ese objeto, porque no tiene el agujero al medio, ¿sí? Es decir, si yo voy a crear personas y todos tienen nombre, apellido y DNI, no voy a poder crear con ese molde una persona que además tenga la edad, por ejemplo, porque ese molde solamente las crea de esa forma. Esa es la clase. La clase permite crear instancias que respeten todo ese molde, toda esa forma. ¿Qué significa? Que todos tienen esos valores. Ahora, el valor de los objetos está en los atributos, en los objetos, en las instancias. Es decir, ¿de qué material está hecho? Está en este objeto y es distinto al de este. Pero los dos tienen la misma forma, van a tener la misma circunferencia, el mismo agujero al medio. La altura podría variar, depende de la cantidad de relleno que haya puesto. Pero no hablemos de flan, que es temprano. Entonces, ¿qué diferencia tenemos? Tenemos dos cosas fundamentales. La clase es el molde que me crea las instancias. Y la instancia es el objeto, justamente, creada por una clase. Esa es la primera diferencia. Entonces, clase voy a tener una y instancias de la misma clase puedo tener un montón de esas clases. Entonces, vamos a ver a la clase como la fábrica para crear los objetos de determinado tipo, fíjense que digo. ¿Por qué? Porque esa clase me permite crear objetos de él, no de todos los tipos. Y acuérdense que siempre, fíjense que la instancia es el objeto, ocupa espacio en memoria, mantiene un estado. ¿Qué significa que mantiene un estado? Si la clase es persona, el objeto en este caso sería, para no cambiar, Agustín López. El estado es el valor. Toda persona tiene un nombre y un apellido. Entonces, el valor, el estado de los atributos, lo define el objeto. El objeto Agustín López tiene como nombre Agustín y como apellido López. Posee un comportamiento, que es lo que me permite hacer esos datos con las funciones o los métodos que proveía, y siempre conoce a qué clase pertenece, porque fue creada por una clase. ¿Se entiende? Eso es fundamental para mantener. ¿Está más o menos hasta ahí? ¿Alguna duda de esto? Esa es la primera. Es la plantilla para crear los objetos, es la clase. Ahora vamos a ver algún ejemplo y antes por ahí les voy a contar un poquito del lenguaje que vamos a utilizar. ¿Alguno conoce Java? ¿Qué lenguaje usaron hasta ahora? Sí, o sea, lo conozco, pero personal. Antes aparecían... Y usamos C++ Bien. y el de primer año, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Pascal, no sé si ahora Sí. Delphi. Pero bueno, a ver. Java antes aparecía en los teléfonos, ahora con Android como que quedó medio escondido. ¿Se acuerdan? Como un cafecito, un loguito con un café tenía. Y es parte de lo que vamos a utilizar. Tiene una sintaxis muy parecida a C++, con lo cual está bueno porque agarran rápido enseguida.
y tiene algunas particularidades. Yo ahora voy a mostrarles por ahí un entorno, voy a usar, pero en la primera clase práctica les van a explicar cómo es el entorno, cómo usarlo y cómo llevarlo. Básicamente lo que hace Java es un lenguaje de programación orientada a objetos que permite desarrollar aplicaciones para distintos sistemas, es decir, distintas plataformas. Yo hago un sistema en Java, el código lo hago en Java, porque uso el lenguaje Java, y eso, gracias a la plataforma Java, que se llama igual, y ahí viene el primer problema, lo puedo ejecutar en una máquina con Windows, o lo puedo ejecutar en una máquina con Linux, o lo puedo ejecutar en un teléfono. Y ahí viene el truco y la popularidad de que tomó Java en el 2000, 2002, 2003 con Internet, donde yo hacía un programa y ese programa quería que funcione en muchas plataformas, en distintas plataformas. ¿Qué ocurre? Java no me garantiza que tengamos una solución orientada a objetos. Es decir, Java es un lenguaje de programación orientada a objetos, pero que yo sepa hacer Java o sepa hacer programas en Java no significa que yo sepa programar orientado a objetos, ¿sí? Java tiene muchas flexibilidades e incluso hay guías de cosas que no están del todo orientadas a objetos para hacer el sistema muy libre. Es decir, por ejemplo, yo hice mucho hincapié en que los datos siempre tienen que ser privados en los objetos. Java permite que los datos sean públicos y que cualquiera de afuera los pueda conocer y que los pueda manipular. Eso me hace que mi solución no sea del todo orientada a objetos, porque tiene problemas de encapsulamiento. Y fíjense que es el primer concepto que marqué ahora. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Que yo sepa Java no significa que sepa programar orientado a objetos. Y al revés, ¿qué les parece? ¿Una solución orientada a objetos garantiza el éxito de la aplicación? No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué ocurre? Y yo hago, hice una solución orientada a objetos que maneja un reactor nuclear. Sí, pero yo te pedí el software para un kiosco. Entonces, claramente, si no cumple con lo que quería el cliente, ya no tengo garantizado. Entonces, nosotros siempre asumimos de que nuestro sistema resuelve el problema. Y a eso le pedimos qué características orientación a objeto son lo que tenemos que hacer, ¿sí? Siempre es fundamental esa parte para que tengan en cuenta. Siempre partimos de que saben programar bien. Y ahora estamos llevando a un nivel más que es buscar que sea orientado a objetos ese código. Y ahí viene la primera diferencia que les mencioné hoy, que Java es el nombre del lenguaje de programación orientada a objetos, pero también es el nombre de la plataforma de desarrollo de aplicaciones. Es decir, un conjunto de herramientas que me permite construir y correr aplicaciones. Puede ser hechas en Java o no. Tanto el lenguaje como la plataforma están pensados para desarrollar aplicaciones multiplataforma, es decir, que yo pueda ejecutar en Linux, Windows, Android u otro sistema. Esa es la idea. ¿Qué es lo que hace? La plataforma Java lo que tiene es un conjunto de herramientas, programas, que permiten desarrollar aplicaciones para multiplataforma. Entonces, a menudo las aplicaciones que se hacen en Java, aunque no es el único lenguaje, van a poder ejecutarse en distintas plataformas. Es decir, ustedes crearon el código en C, pero generaron un exe. Acá no existe eso. Acá lo que se genera es un bytecode, que es un lenguaje intermedio. La idea es que yo creo mi clase, toda una clase, el modelo se crea como un archivo .java. Ese modelito que yo creé se genera a partir de la máquina virtual de Java, así es como se conoce el paradigma y ya van a ver estilos arquitectónicos en diseño, pero a partir de ese estilo se genera un código intermedio, que ese se llama bytecode. Y ese bytecode, que es el ejemplo.class, fíjense, de ejemplo.java pasó a ejemplo.class, es el que se puede ejecutar en distintas plataformas. ¿Qué significa? Es como decir, a ver, llevado de una forma fácil. Si ustedes quieren hablar en 10 idiomas distintos, ¿no? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tener por ahí, vamos a hacer que quieren traducir algo. Tienen el diccionarios de español a inglés. Y a la vez, inglés-español, ¿no? Pueden tener de español a alemán, de español a italiano. A la vez tienen de inglés a alemán, de inglés a italiano. Tienen de alemán a italiano. Y que me faltó, inglés-alemán yo lo tengo, inglés-italiano. Japonés. Un japonés, vamos a ver, por ejemplo. Entonces tenía que tener español a japonés, español, inglés a japonés. Cada vez que le agregan un lenguaje nuevo, tendría que tener un montón de diccionarios nuevos. Si bien el lenguaje no se agrega mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina virtual? En vez de generar siempre tener tantos diccionarios, lo que dice no, hagamos un diccionario de español a sánscrito, como lenguaje intermedio, que sería nuestro bytecode. Hagamos, que sepa hacer al revés, ¿no? Hagamos un lenguaje que sea de inglés a sánscrito. Entonces, si yo quiero traducir
de español a inglés, lo llevo a sánscrito y de sánscrito lo llevo a inglés. Eso es lo que hace la máquina virtual. Entonces yo simplemente cada vez que agrego un idioma, agrego alemán a sánscrito, italiano a sánscrito, y como hicieron recién, agrego japonés, no tengo que hacer 10 diccionarios distintos por cada idioma que tenía. Simplemente agrego el de japonés al sánscrito, a ese lenguaje intermedio. El sánscrito es parte de lo que se conoce como el bytecode y es la forma fácil de ver cómo funciona una máquina virtual. Es decir, nuestra aplicación sería el bytecode, yo se lo doy a ese diccionario y me lo sabe traducir a los distintos idiomas. Cada máquina sería el idioma distinto y esta es el que lo sabe traducir, ¿sí? En este caso que vamos a tener una plataforma en Java para un Linux de 64 bits, pero podemos tenerla en Java para Windows, en Java para 32, en Android, por ejemplo, para 32 bits. ¿Cuál es el problema? Que sí o sí tengo que tener esa plataforma intermedia. Yo no puedo hablar si no tengo esta plataforma creada. Entonces, esa es la ventaja que tiene la máquina virtual. Exacto. Android tiene eso. Android era puro Java, ahora ya agregaron Kotlin como lenguaje de programación, pero lo que tiene ahí es algo intermedio que yo llevo. Igual Android, si viste algo de Android, tiene un montón de guías que son anti-objetos, así que no te guíes mucho por las guías de programación de Android, más que nada. Porque buscan otras arquitecturas. Claro, ahí te transforma al lenguaje Java, y después el Java lo compilo y lo puedo ejecutar en distintas aplicaciones. Entonces, acá lo que aparecen, y que lo van a ver ahora cuando lleguen, claro, el Kotlin sí, pero te lo lleva y te genera el lenguaje Java. Lo que hace Kotlin, yo programo en Kotlin y puedo generarlo para Android, pero lo puedo generar también para iOS, la parte también general. Aunque cada uno le permite agregar porciones chiquititas que depende de cada sistema. Pero bueno, eso dejémoslo para después. Básicamente lo que hace una plataforma Java es tener un JRE, un Java Runtime Environment, que por ahí lo han instalado alguna vez, por algún programa se los ha pedido, y lo deben tener, lo más probable en Windows, y que lo tiene instalado el usuario en la máquina. Yo me instalo el JRE o un JDK, que ya tiene más opciones de instalación, entonces yo puedo correr cualquier programa que me den en Java. Es decir, ¿qué me van a dar? El bytecode, cualquiera que lo haya hecho, y yo lo puedo correr. Entonces esa es la ventaja que tenían los lenguajes Java. Yo hacía mi programa, lo compilaba, lo tenía, y eso lo distribuía a todos los usuarios. Y cada usuario se instalaba en su máquina un JRE y eso le iba a funcionar. Ustedes son muy jóvenes ya, pero nadie vio los jueguitos de Yahoo, ni saben lo que es Yahoo ya, casi. Los jueguitos Yahoo pedía una máquina virtual Java, por ejemplo, para poder correrlo en el browser. Y lo que hacía era eso. En vez de programar para cada uno de los sistemas, tenían hecho en Java. Entonces, el jueguito funcionaba en cualquiera siempre y cuando vos tengas instalado un JRE. Si no, no te funcionaba. Y hay un montón de soluciones así que ya lo han tenido y no lo han visto. ¿Sí? Igual esto, no se preocupen, en la práctica se los van a repetir y les van a mostrar el entorno más que nada para la hora de funcionar. Básicamente el concepto de esto se llama máquina virtual, es el modelo que tiene y van a ver en diseño, van a ver más estilos arquitectónicos y es lo que hace esto, que tengo una máquina virtual en realidad. Java, no estoy ejecutando directamente mi programa en la computadora del usuario, sino que se ejecuta en la máquina virtual que tiene instalado el usuario. Es decir, lo ejecuto en esa plataforma de Java. Y esa plataforma se encarga de ejecutarlo en la máquina del usuario. Eso es fundamental a la hora de entender este concepto. No es que lo ejecuto directamente. Perfecto. ¿Se entiende alguna idea, alguna consulta de esto? ¿Venimos bien? Todo bien por ahora. ¿Qué ventaja tiene la máquina virtual? Y que esto por ahí les va a gustar a ustedes. El manejo de memoria lo hace Java. No lo tenemos que hacer nosotros como usuario. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el que tuvo que entregar algún trabajo y se le colgó en C++ y no hubo forma y le ocupaba memoria y empezó a imprimir Borland C++ 3.1, se le rompía, se olvidaba de liberar los objetos que había creado, o los .h, se olvidaba de liberar los punteros, acá no existe más. Son todos punteros y toda la memoria la maneja Java, la máquina virtual Java. Entonces nosotros no nos preocupamos por manejar esa memoria. No significa que no tengamos que hacer buenas prácticas, porque si llenamos toda memoria, también estamos tirando todo el bardo a Java, pero no hace magia, ¿sí? Entonces la máquina virtual lo que se hace es, se encarga de buscar esa estructura que no se utiliza nunca y se encarga de borrarla, ¿sí? ¿Cuál es la idea? A ver si me quedó por acá.
A ver, vamos a hacer acá. ¿Se acuerdan? A ver, un típico... Vamos a poner... Cerrón más fácil. ¿Qué hacían ustedes? Ustedes tenían un puntero, tenían un objeto. Vamos a hacerlo así. Dos objetos acá. Tenían dos variables. Una variable var A. Y tenían por acá abajo una variable var B. En el primer paso, en realidad lo que hacían, ahora son todos punteros, acá en Java, tenían en realidad, cuando ustedes manejaron puntero, tenían la variable A apuntaba a este objeto, la variable B apuntaba a este objeto, vamos a hacer los colores distintos, total, vamos a poner por acá un color este y el este vamos a poner, para darle colores más que nada, para que después si no queda aburrido el gráfico. Entonces, cuando yo hago esto, var B se vuelve var A, ¿qué pasaba? La variable B ahora apunta a la variable A y entonces el objeto por el que, al que apuntaba la variable B antes queda colgado. Exactamente, muy bien ahí. Vamos a hacer acá, voy a grabar esto, así después les subo esto, aunque no sirvan de mucho, pero bueno, por lo menos para seguir en la parte. Vamos a hacer teorías. Vamos a guardar acá esta como 1. Cuando yo hago esto, acá me quedó un error, que es case sensitive Java, por las dudas lo voy a cambiar, así no nos olvidamos de este problema. Vamos a hacerlo bien. Entonces, si yo hago var B se vuelve var A, lo que hacíamos, fíjense que no pongo sintaxis ni nada, simplemente estoy haciéndolo a nivel conceptual para ver, para acordarnos. Lo que hizo esto es directamente que la variable B dejó de apuntar a este objeto que apuntaba y apunta lo mismo que apuntaba la variable A. Es decir, apunta a otro objeto. Fíjense que ya hablo de objetos, esto cositas que ocupaban memoria. Las dos apuntan lo mismo. Y esto, que nos quedó acá, ¿qué pasaba con eso? ¿Qué problema tenían? No se podía acceder ni eliminar ni nada. No se podía acceder, no se podía eliminar, no tenía nada. Esto, vamos a ponerlo por acá, pasaba a ser, no me quedó el clic, esto pasaba a ser basura y ocupaba memoria. En inglés es garbage, que lo que hace es ocuparme memoria. Es decir, me rompía todo. ¿Qué podía ocurrir también? Podía ocurrir que, este sería el primer ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Java? Java cada tanto pasa y esto, que se dio cuenta que nadie lo puede encontrar, que nadie lo puede acceder, viene, vamos a grabar esto, así me queda el otro, tiene algo que se llama el garbage collector, que lo que hace es solo, yo no tengo que hacer el famoso delete de ese, solo viene y dice, ¿no lo usas más? Listo, se fue entonces, lo borré y desaparece, ¿sí? No importa que sea una estructura tan simple como un objeto, o que este objeto, vamos a suponer que sea un vuelo, que apuntaba al avión, entonces puede ser que tenga un objeto que sea otro objeto avión. El que intentó borrar estas estructuras sabe que es un problema, porque a veces son recursivas, y este vuelo apuntaba también a este avión y decía, este avión está usándose en este vuelo. No importa, Java tiene mecanismos, y lo van a ver en diseño cómo funciona todo esto cuando vean los compiladores en cuarto año, que se encarga de detectar todo esto, no importa. Todo esto no se usa, no hay nadie del código del usuario que pueda usar estos objetos, lo borro. ¿Qué significa? Que desaparece. Aparece lo que es el garbage collector y lo borra. Y listo, desaparece. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? Que yo no puedo borrar, al no poder borrar objetos, y volviendo al primer ejemplo que teníamos recién, no me lo tomó, a ver si me quedo por acá, pero bueno, recién, a ver si me deja el control Z, vamos que me va a dejar. Este ejemplito que teníamos acá, ¿qué otro problema podían tener en C ustedes? A ver si alguien se acuerda, si alguien lo sufrió. Intentar acceder a un puntero nulo. Intentar acceder a un puntero nulo. ¿Qué podía ocurrir? Que podía ser que, en este caso, vamos a suponer que creamos una variable C, var C, quedó.
tengo que hacerlo ahí. C, y digo que la variable C apunta a lo mismo que apuntaba a la variable B. Apuntaban a la misma variable y ustedes podían hacer, como ustedes eran los responsables del manejo de la memoria, ustedes podían borrar, voy a ponerlo así para evitar un lenguaje, la variable B, es decir que eliminaban en memoria, es decir que tenían un poder terrible como programadores porque ustedes podían manejar la memoria directamente. Eso estaba buenísimo, pero grandes poderes, grandes responsabilidades, y si ustedes borraban todo esto, ¿qué ocurría? Borraron esto, cuando borraron eso en memoria, eliminaron esto. Eliminaron el objeto. Con lo cual, la variable C nunca se enteró. La variable C apunta a nulo o a basura. Y ahí tenían un montón de problemas que podían tener. Todo esto que les ocurría a ustedes, y si tuvieron que hacer algún problema por ahí más grande, por ahí lo sufrieron bastante, todo eso lo maneja Java ahora. No te deja borrar el objeto y los borra por ustedes automáticamente. Es decir, cuando no lo usen, solamente ellos se van a encargar de borrarlo, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Todo este problema de memoria lo hace Java. Eso tiene su pro y su contra. Ustedes chocho la vida porque no tienen que controlar la memoria y la maneja Java. Lo malo es que no puedo manejarlo directamente yo. Si yo estoy programando en dispositivos que tienen muy poquita memoria y necesito cosas muy chiquititas, quizás yo quiero a nivel de bit ir borrando la memoria y ir llevándolo, entonces eso hace que no sea del todo usable a veces, aunque sí se puede, pero bueno, no es del todo, no tengo ese control. Eso es lo que se conoce como un trade-off. Me da la ventaja de manejarlo, pero a la vez pierdo la ventaja que tenía si lo manejaba yo. ¿Se entiende esa idea? No sé si alguno había tenido problemas. Sí, se entiende. Eso es el garbage collector y es una de las primeras cosas que tenemos. Entonces fíjense que ya de prepo les metí que en Java son todos punteros. Absolutamente todo lo que sea Java son todos punteros a objetos. El objeto ocupa un espacio de memoria, con lo cual ya es objeto, ya tengo memoria. Entonces, vamos a hacer, a ver si vamos a generar, pero voy a generar directamente dentro del entorno, si lo ven, después queda en la filmina también, pero vamos a generar. Entonces, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir la clase avión, más simple todavía, ni siquiera el vuelo. En Java, a ver si me quedó por acá, voy a crear una clase. Este es el entorno, después se lo van a explicar bien, pero bueno, la idea, más que nada ahora no perder tiempo con esto, denle un tiempo que recupere. Genero una clase, que es la que me permite crear instancias. Esta clase la voy a llamar avión. Por defecto, las clases siempre se crean con mayúscula. Así es fácil, el usuario por convención lo puede entender. ¿Puede haber clases con minúsculas? Sí, pero es muy difícil porque no se respeta la convención que los usuarios la entiendan. Acuérdense que buscábamos la parte de comprensibilidad en el aspecto. Y fíjense que con esta palabra digo que estoy creando una clase, avión es el nombre de la clase, y digo que es pública. Es decir, que la clase la pueden conocer los usuarios. ¿Qué datos podría tener un avión? ¿Sí? Volviendo a esto que nos planteó. Perdón. Cantidad de pasajeros máxima. Perfecto. Ahí fíjense que posición era de vuelo. O podríamos decir en dónde está el avión. Pero bueno, podríamos poner, vamos a hacerlo simple, un entero. Fíjense que tienen igual, es muy parecido a C. Cantidad de pasajeros, cantidad de asientos voy a ponerle, así nos queda claro. Y vamos a hacerlo muy simple. Vamos a poner un string con el color. Fíjense que ahí estoy creando un objeto string, que es la cadena de caracteres. Fíjense que es un objeto, por eso arranca con mayúscula, y esto es un predefinido. Y voy a crear un string marca, que sería la marca del avión. ¿Sí? Fíjense que ahí de esa forma definí los atributos que va a tener ese avión. Así por defecto son privados, pero vamos a decir que son privados. Private, así nadie desde afuera los puede conocer. Y ahora les voy a mostrar algún ejemplo cómo se conoce de afuera. Son los 3 atributos que tenemos definidos hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo más o menos? Vamos a hacer 3 atributos simples. Fíjense que ya estamos creando nuestra clase Java. Y de vuelta, acá les queda lo que les decía recién. Cómo se crea la clase en el avión.
Eso me generó un archivo .java, ahora lo vamos a buscar y se los voy a subir después al código. Y por convención, siempre las clases van a comenzar con mayúscula. Eso es fundamental para poder tenerlo. El modelo la marca. Entonces, a partir de esa clase que nosotros creamos, nosotros hicimos esto, la plantilla, el molde. Ahora nosotros podemos crear objetos. Los objetos se crean con new avión. Fíjense que es muy parecido a lo que manejamos como punteros. Entonces, de esa forma se crean los objetos y lo voy a poder trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué creamos? El atributo, capacidad de un estado, lo que teníamos hasta recién, y podemos tenerlo. Entonces, fíjense que tenemos lo mismo. Bueno, acá había puesto estado, en el otro puse marca. En el avión acá habría que borrarlo. Y ahora iríamos con los métodos. Uy, me fui igual. De ahí, y voy a llevar hasta acá, y vamos a ir. El método que se agrega, en este caso sería algo muy simple. ¿Qué métodos podemos tener en este avión? ¿Qué método le podemos agregar? Devolver cantidad de asientos. Y el más fácil de todos son los famosos get y setter, que van a usar siempre, que es devolver la cantidad de asientos. Entonces, ahí define un método que es public, porque es público, desde afuera lo pueden conocer. El valor de retorno voy a poner un int y get cantidad de asientos. ¿Y qué hace esto? Me devuelve la cantidad de asientos. Por eso se utiliza de vuelta notación camel case, se llama. Minúscula arranca el método y cada palabra con mayúscula. Así es más fácil de leer. En este caso, return, cualquier cosa me dicen, return cantidad de asientos. Pensé que es una variable del ámbito general, cantidad, asientos lo llamé. Entonces, por eso me da error. Y ahí el entorno mismo me lo empieza a colorear cuando, me falta una T, cuando lo reconoce. Ahí me dice, bueno, es la cantidad de asientos. ¿Yo quiero permitir que se pueda cambiar la cantidad de asientos de un avión? No. Si no lo quiero permitir, automáticamente no agrego un método que puedan cambiarlo. Por eso yo tengo control absoluto como objeto de lo que yo puedo hacer y puedo permitir o no. ¿Se entiende la idea? Entonces ahí dijimos, bueno, no quiero permitir que cambien, no voy a permitir que cambien la cantidad de asientos. Listo. Quedó así fija. Ahora vamos con el color, por ejemplo. De la misma forma, public, string, get, color. De vuelta, return, color. Eso me permite el color. Y el avión sí lo podría pintar, ¿no? Profe, ahí preguntaron en el chat cómo se da cuenta Java que ya no estoy usando un objeto. Ahí existen, por eso yo les decía en compiladores, en cuartos se van a divertir con eso. Existen distintos tipos de algoritmos para lo que se conoce como garbage collector. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos un lenguaje, tenemos una tabla de variables, por ejemplo, que existe de fondo, que no lo vemos nunca nosotros, sino que el lenguaje lo tiene. Y lo que puede detectar Java es que no existe ninguna referencia a ese objeto entre las tablas de variables del usuario. Es decir, no hay nadie apuntando. Y eso es al principio lo más simple, decir, bueno, no hay nadie apuntándole. Si hay alguien apuntando al objeto, no lo borro. Pero ¿qué pasaba cuando había ciclos, ese ciclo que dibujé hoy? Hay alguien apuntándole a ese objeto, entonces no lo puedo borrar. Pero ese alguien que le apunta, tampoco no hay nadie que lo apunte. Entonces hay un tipo grafos que van a empezar a contar cuántas referencias tienen y tiene que tener más referencias de las locales. Todo un algoritmo bastante complejo, pero lo hace Java. Solo nosotros podemos sugerirle que sería bueno que borre la memoria. Pero Java, cuando detecta algo en memoria que no se está usando, lo borra. ¿Y voz de narrador? No entendí. ¿Y no se divirtieron? No entendí. Me perdí algo. Ahí no entiendo lo de Andrés, pero bueno. String. Uy, qué feo cuando no. Pero bueno. ¿Qué otro método puedo hacer? Puedo cambiarle el color. Public, void, cuando no devuelvo nada, set, color, y entre parámetros, entre paréntesis, los parámetros. Un string, un color. Entonces, a partir de eso, yo defino color se vuelve un color. Y fíjense que de esta forma simple, yo permití cambiar el color del avión. Entonces, fíjense,
en base a los métodos que yo le agrego a un objeto, yo decido qué se puede hacer con ese objeto. Yo a nivel de clase, yo a nivel de objeto. Entonces ya, de movida, como dijo Santiago, no quiero que cambie la cantidad de asientos. Entonces no lo puedo cambiar la cantidad de asientos. Listo, queda fijo en esa cantidad. Lo mismo podemos agregar ahora, si queremos la marca sí. Bueno, la marca tampoco la podremos cambiar, pero podemos decir que sí. Public, le pintan marca nueva, public string, get marca. Y lo que tenemos es return, marca. Fíjense que los nombres de las variables no lo dije, pero también las creé todas con minúscula automáticamente. Son notaciones que una vez que se acostumbran, las van a hacer directamente. Y podemos decidir si lo hacemos o no, el que cambiemos o no la marca. Public void, set marca, string marca, una marca. Y ahí decimos marca, se vuelve una marca. ¿Qué otra ventaja tiene que nosotros tenemos control? Es que nosotros podemos controlar que... sí, perdón, no lo hice. Lo tenía hecho en el otro y no lo hice. ¿Ahí se ve un poquito mejor? Vamos a checar esto. Sí, ¿ahí se ve un poquito mejor? Sí, se ve mejor. Sí, me olvida, yo lo estaba viendo acá en la compu y me olvido de que se ve más chiquito en el Meet. Entonces, un poquito más podemos agregar ahí, después se complica cuando haga mucho. ¿Qué otra cosa puedo controlar? Yo cuando seteo un valor, puedo controlar, por ejemplo, vamos a suponer algo muy feo, que después dentro de 3 clases les voy a retar y no tienen que hacer esto, pero vamos a suponer que nosotros no queremos que pinten un avión de celeste. Entonces, no pueden existir aviones de celeste. Entonces, ¿qué podemos hacer? La única forma de pintar un avión es cuando hagan el set color. Entonces yo voy a decir, si un color con esta forma pregunto que sea igual a un string celeste, es horrible, pero bueno. Si no es igual, fíjense que es muy parecido a C, si no es igual al color celeste, lo cambio. Y de esa forma ya controlé que no va a existir ningún avión celeste, porque yo tengo el control sobre ese atributo. ¿Se entiende esa idea? Eso es fundamental. Después fíjense un detalle, siempre a los objetos les envío el mensaje componiendo un punto. Y ahí es donde yo lo puedo invocar. Y nos falta algo fundamental todavía, que no llegamos a ver. Tenemos que agregar los colores, nosotros decidimos. El eliminador no. El eliminador no se hace más el eliminador, el delete, porque no está. Una pregunta, si tienes X atributos, ¿tenés que hacer el get y el set? Sí. Juan Martín, sí. Los entornos ya traen un botón derecho, source, generar getter y setter, y uno elige. Hay que tener cuidado siempre. Nos falta lo que dice Agustín, ¿cómo creo el objeto? Es decir, bueno, vamos a, en vez de llevar a esto, en algún momento va a aparecer, es decir, ¿cómo le seteamos la cantidad de pasajeros si nunca lo permitimos? ¿Ven? Nosotros no permitimos que se cambie la cantidad de asientos. ¿Y cuándo se crea? Entonces, para yo poder crear un objeto, tengo que definir lo que se conoce como el constructor del objeto. El constructor, voy a ponerlo por acá arriba, es, en este caso lo estoy haciendo público, el constructor es sin valor de retorno, porque no tiene valor de retorno, y el mismo nombre de la clase. Public avión. Y entre paréntesis decido yo qué constructor quiero poner. En este caso, si no le paso ningún parámetro, yo estoy creando un avión. Entonces puedo decir cantidad de asientos igual a 100 por defecto. Color igual blanco. Y marca igual Boeing. Y automáticamente cree el constructor. Pero ¿qué problema si yo hago este solo constructor? ¿Qué problema puedo tener? ¿Pueden existir aviones con asientos distintos a 100? Solo tendría este. Solo tendría este porque nosotros no dejamos que cambien la cantidad de asientos, con lo cual nunca lo vamos a poder llevar. Entonces, podemos definir muchos constructores, cada cual con parámetros distintos. Public,
avión, entre paréntesis, vamos a poner un int capacidad. Y ahí lo que hacemos es crear este avión, por ejemplo, con la capacidad que nos dio el usuario. De nuevo, ocurre lo mismo. ¿Cuántos definimos? Y lo que quiera el usuario. Se vuelve capacidad. De nuevo voy a tener que decidir qué color y marca quiero que hagan. Por defecto, qué conducta. Así yo puedo definir un montón de constructores, cada cual con signatura distinta. Eso venía después en la filmina, pero ya vamos a poner constructor. Y ahí viene una definición que después trae dolor de cabeza, que es la signature del método. En este caso es avión, que es el nombre, y es un int. Entonces yo no puedo definir otro constructor que sea igual, con la misma. En este caso es avión y vacío, el constructor. Yo, fíjense que si ahora quiero hacer un constructor con otro, public, avión, y le pongo int, no sé, tamaño, vamos a suponer que teníamos una variable tamaño. Fíjense que ahí me tira un error automáticamente. Me dice que el método se repite. Nunca puedo repetir métodos con la misma asignatura. Nunca puedo repetir métodos que tengan la misma estructura, porque no los sabe identificar. Sí puedo poner un método que sea capacidad, string, un color, por ejemplo. Y en este caso defino lo mismo. Y digo, se vuelve la capacidad y el color se vuelve el que me pasaron. Y ahí sí, no me tira error, porque son distintos. En este caso, la asignatura del método es avión, int, string. ¿Sí? Sí puedo definir, y esto es un poquito feo a veces, distintos órdenes. Fíjense que acá tengo con 1, con 2, pero puedo definir, por ejemplo, un constructor que sea public, avión, string, un color, int, capacidad. Y ahí no me lo da duplicado. Así no. ¿Ven que no me tira error ni nada y me lo deja hacer? ¿Por qué me deja hacer eso? Porque tiene distinta asignatura el método. Fíjense que no me da error porque en este caso es avión, string, int. Entonces, ¿qué es importante? Es importante la cantidad de parámetros, el orden de los parámetros y los tipos de los parámetros. Las tres cosas, mira. ¿Sí? Entonces siempre tienen que tener cuidado. No voy a poder crear uno que sea int, string, que sea int, que sea capacidad, color, marca, y otro que sea int, marca y color. Porque cambiarlo. Perdón, esto sería como el equivalente en C++ a sobrecargar los operadores, ¿no? Sí, acá no sobrecargo operadores porque todo objeto se le manda con método. No existe la sobrecarga de operadores, gracias por el pie. Pero sí, lo que aparece ahí es que Java solo sabe determinar a cuál llamar de estos métodos. Entonces, si yo hago un ejecutable, voy a hacer ahora en una clase aparte, voy a hacer un main, una clase main, en realidad pueden tenerlo, a todo archivo Java le pueden agregar, ven esto que aparece acá, static void main, que es lo que hace ejecutable. Cuando yo creo el objeto, y acá viene el truco, que más o menos si me vienen siguiendo por ahí, yo digo avión 234, y digo se vuelve new, lo que veíamos recién como el código, avión. En este momento yo estoy creando un objeto. Java sabe que si yo usé este constructor, ¿a dónde va a ir? Va a ejecutar el código de avión. Este código por defecto. Que te lo da por defecto, ¿no? Exactamente. Es parecido a la sobrecarga, que uno sabe hacerlo, pero en realidad lo que hace es determinar, en base a la asignatura del método, saber inequívocamente qué método tiene que llamar. AB500, vamos a llamarlo. 500, se vuelve new avión, y le doy 500. Sabe que tiene que llamar con un entero, ¿ven? Sabe que tiene que, ven, si yo hago clic acá, me lleva, y sabe que tiene que llamar a esta capacidad. Java tiene que saber en todo momento, inequívocamente, a cuál de los métodos hay que invocar. Por eso utiliza el nombre del método, en este caso es un constructor, y los parámetros. Pero para los parámetros mira el tipo y en el orden que estén esos parámetros.
Entonces con esto ya lo hago directamente y lo puedo tener. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende más o menos cómo voy creando los aviones? Sí, Sí, sí. sí. Este es el proceso de crear el avión nada más. Después van a ver esto, lo van a ver más en detalle, pero la idea es buscarlo. Más que nada para no irme mucho. Y no sé si tienen metodología, arrancan hoy. Tuvimos ya el lunes la primera clase. Ah, metodología no tienen teoría ahora. No, ¿A las la cancelaron la de hoy, no sé. Ah, listo. No, joya, ¿no? Porque eso siempre me retan de que me estiro mucho y no los largo a tiempo. Por eso era más que nada. Así que tengo tiempo para llegar hasta las 11 bien. Entonces, lo que tenemos ahí, bueno, este es un ejemplo con pista de aterrizaje que pueden colaborar objetos. Ahora vamos a hacer alguno. Otra cosa importante, que no existe un orden en declarar objetos y métodos. ¿Qué significa eso? Que ustedes se olvidaron en el avión poner el largo del avión, quieren poner. Entonces voy a la clase de avión y le quiero agregar el largo. ¿Puedo ponerlo acá abajo? Sí, puedo declarar un atributo que sea private. Esta es una de las cosas lindas de Java y horribles también. Private int largo. Listo, declaré el largo del avión. Y es un atributo más de la clase. Pero ¿qué ocurre con ese largo? Cuando un programador cualquiera abra nuestro código, abro nuestro código y dice, tiene estos 3 atributos nada más. Y por acá abajo encontramos otro. Entonces, para evitar eso, por convención, y fíjense que en Java siempre hablo de muchas convenciones, todos los atributos se declaran primero. Entonces ya el que venga a agarrar nuestro código sabe que los atributos están acá arriba. Sabe que los constructores vienen después y después vienen todos los métodos. Y por ahí en respuesta a alguien que me dijo hoy, sí, cada get y set lo tenés que hacer vos, pero si venís acá, botón derecho, en Eclipse que estoy usando yo, pero cada entorno tiene, generar getter y setter, te da las variables y fíjense que la cantidad de cientos, como no generé el set, me lo deja de hacer, y el largo, le puedo agregar un get largo y un set largo. Listo. Vamos a suponer que el set no lo quieren hacer, listo. Le genera automáticamente el get largo. ¿Ven? Y ya lo genera automáticamente. Todas estas cosas automáticas que se pueden hacer, más que nada nos simplifican, pero la decisión la tenemos que hacer nosotros siempre. ¿Sí? Siempre tengan cuidado con eso. Siempre la decisión de qué get y qué set queremos poner lo hacemos nosotros. En este caso, el largo de un avión no lo permito cambiar. Y fíjense que agregar un atributo nuevo me trajo dolores de cabeza porque no puse el valor por defecto en el avión. Más que nada, pero bueno, era el ejemplo. Entonces, siempre tienen que tener mucho cuidado con las convenciones. Hacen que nuestro código sea más fácil de leer. Bueno, el constructor del objeto que hicimos recién, y ahora lo vamos a ver, que teníamos recién, las distintas capacidades. Esto más que nada para que les queden las dos, porque después les subo la filmina y les queda el código también y para que sepan cómo lo armamos. En este caso era un estado. Lo que dijimos recién, cada uno distinto estado. Y en este caso, fíjense que cada uno sabe cuál de los dos debe invocar. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplito más antes de irnos a la parte de preguntas. Vamos a venir por acá. Bien, hasta acá más o menos quedó claro cómo crea una clase, qué atributos tiene, qué objetos. Todavía hay que determinar qué valores vamos a poner, qué vamos a trabajar. ¿Más o menos venimos bien? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? Aprovechen ahora. Sí, yo tengo una duda. Sí, decime. ¿En el constructor sí o sí tienen que estar todos los atributos o podés crear un constructor que no tenga todos los atributos de la Vos clase? podés crear un constructor que no haga nada. El asunto es que ese atributo nunca se inicializó. Si yo no pongo la marca, por ejemplo, no inicializo la marca, nunca. Cuando llame a este constructor y le pregunte la marca, va a ser null esta marca, porque este atributo nunca se inicializó. ¿Sí? A lo que voy es que, digamos, no te tira un error, digamos. No te tira un error, no te hace nada. O sea, seguís teniendo cierto control en las cosas, pero va a ser null ese valor. Acá no lo voy a agregar. Después lo voy a mostrar a alguno cómo llevar. ¿Qué otra consulta tienen? Voy a hacerles algo para mostrarles la identidad de los objetos, que es una cosa que trae dolores de cabeza. Entonces, fíjense, yo creo 2 objetos ahí, 2 aviones. ¿Esos 2 objetos son iguales? Sí. O sea, son objetos diferentes. Tendrían pero son diferente iguales. identidad, pero mismos atributos. Exactamente, ahí viene el truco. Y ahí viene en que, si yo pregunto estos 2 objetos, if avión 234 es igual avión 500, la respuesta es no, porque son distintos objetos. El igual compara por la identidad del objeto, por la dirección de memoria. Entonces podemos hacer system.out
.println, que es lo mismo en C, muy parecido. Con esto le digo la clase sistema, el dispositivo estándar de salida, imprimir, y acá podemos decir son iguales. Y acá else. De paso les voy metiendo el código también. Esto es lo que tiene bueno lo virtual, que lo puedo mostrar directamente sobre el entorno. Y en este caso decir son distintos. Fíjense que acá grabo todo. Y ahora, como esta clase tiene un main, esta clase la puedo ejecutar. Ahí cuando yo voy a ejecutar me va a generar, como una aplicación Java, me genera los .class y los ejecuta. Y me dice que son distintos. ¿Estamos de acuerdo? No falló. ¿Por qué? Porque son distintos objetos. ¿Con los mismos valores? Sí. Y ahora vamos a ir con eso. Después vamos a ir por ese lado, Tobías. En la clase que viene vamos a ver el equals, justamente. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veo la clase avión, digo, no son iguales. Ahora, si yo hiciera AB234 se vuelve AB500, ¿qué hice en este momento? ¿Ambos apuntan al mismo objeto? Ambos apuntan al mismo objeto, perfecto. Fíjense que lo que hicimos fue, vamos a separar todo acá, vamos a borrar nuestro pizarrón. Hicimos que en vez de ser var A, este es, en este caso es var 234, apunta ahí y agregamos otra variable por abajo, var 500, que al momento que lo asignamos dijimos que los dos apuntan al mismo objeto. Y entonces el igual igual me pregunta, ¿son iguales? Y la respuesta va a ser sí, porque los dos están apuntando al mismo objeto. Entonces el igual igual solamente me controlan que sea el mismo objeto. Y vamos a ver acá que me dice, bueno, faltó grabar, que sí, que son iguales. Ese código, ¿sí? Porque los dos apuntan al mismo objeto. Exactamente. Ahora me acaba de quedar un objeto, este avión quedó colgado en memoria y el compilador solo se va a encargar de, por más que yo sé que seguramente Manuel tuviste un montón, o Manuel o Manuela, tuviste un montón de dolores de cabeza con memoria. Porque esas preguntas son siempre de los que sufrió un montón con la memoria, Manuel. Sí, queda ocupando lugar en memoria hasta que el garbage collector lo borre. Esa es la mala que tiene. Hasta que el garbage collector lo borre. No significa que lo borra ni bien genero la basura lo borra, no. En algún momento lo borra y yo puedo decir, después que hago esto estaría bueno sugerirle, y acá viene un system.gc, lo que estoy sugiriendo en este caso es que sería bueno que pase el garbage collector. Pero fíjense que estoy sugiriendo que sería deseable que el estimado señor Java pase el garbage collector. No significa que lo va a pasar en ese momento. Eso lo hace cuando compilás lo del garbage collector. O sea, no es que pasa solo mientras vas escribiendo una vez cada 5 minutos. Fíjate que el código es de ejecución. El código es de ejecución, Valentín. Sí, está bien. En realidad está ejecutando el programa y hasta que no se ejecutó, esto no existe en memoria, hasta que no lo ejecuto. Claro, el garbage collector funciona en memoria y es la máquina virtual el que lo tiene de fondo. Entonces, por eso a veces no le puedo sugerir. Yo genero mucho garbage porque sé que mi código es malo y no le puedo decir pasar el garbage collector, así me libera memoria. Le puedo sugerir que lo pase, pero es Java el que decide pasarlo. Pero sí, toda la memoria, este garbage que acabamos de generar, lo borra en memoria. Y ahora, ¿cómo se les ocurre que yo puedo definir si dos aviones son iguales? Atributo por atributo. Atributo por atributo. Entonces, una forma que yo tengo para decidir si son iguales es preguntarle, y acá viene cómo se usan los atributos, avión.get cantidad de asientos, fíjense que es un entero, igual a avión 500.get cantidad de asientos. Eso, y vamos a suponer AB234, fíjense que utilizo el igual en el caso del entero porque es un predefinido, después en la práctica se los van a detallar, y acá donde diga getColor, como es un string, tengo que usar el método que me sirve para comparar strings, que es el equals. En este caso le digo el equal que el vuelo 500.getColor. ¿Sí? Siempre acuérdense que si son objetos tengo que enviarles métodos. Y si son predefinidos puedo usar. Entonces ahí digo, fíjense que ahí definí yo desde afuera
que los dos son iguales, voy a comentar esta línea, siempre y cuando tengan la misma cantidad de asientos y el mismo color. Entonces lo defino de esta forma y van a decir que son iguales, porque tienen el mismo color. El igual no se puede sobrecargar. Por eso hoy le decía a Santiago cuando dijo, no puedo sobrecargar el igual, porque el igual me compara por memoria. Acá vamos a tener, cuando veamos la segunda clase, vamos a tener con el concepto de herencia, este estilo de sobrecarga lo vamos a poder ver, pero con métodos. Siempre el objeto tiene que ser, por ahí no me quedó en la filmina, objeto, punto método. Esa es la forma que yo le envío mensajes a un objeto. El igual lo que hace es comparar las direcciones de memoria. Yo no los hice hoy, pero si yo hago system.out.println, ln, para que sea salto de línea, e imprimo el objeto directamente, AB234, hacemos lo mismo y imprimo el otro, van a ver que lo que hace esto es directamente imprimir las direcciones de memoria, ¿ven? Lo primero me dice que son iguales porque los comparamos, pero me dice, este está en esta dirección y este está en esta dirección. Para mostrar que son dos. No está sobrecargado el igual. ¿Qué podríamos hacer si nosotros vamos a constantemente comparar aviones para saber si son iguales? ¿Está bueno que siempre el usuario tenga que pedirle la cantidad de asientos y el get color? No, ahí podrías intentar sobrecargar el operador. El igual no se puede sobrecargar. Haces una función que llame equal o son iguales y se compare todo de una sola vez. Es parecido a lo que hace el string. Entonces le podría preguntar si el avión 234, voy a llamarlo bien en castellano, podemos ver cómo se hace bien, es igual al avión 500. Entonces fíjense que hago un método, o una función, como lo quieran llamar, como lo van llevando, pero es un método en realidad, que lo que me determina, y es el comportamiento, saber si un avión es igual al otro. Entonces vengo a la clase avión y empiezo a agregarle comportamiento. Public, boolean, es igual y recibe un avión. Y ahora decido yo si mi cantidad de asientos es igual al avión.get cantidad de asientos y, voy a poner en paréntesis, pongo abajo porque si no se me va todo acá, y mi color es igual, fíjense que el string como es un objeto, utilizo el equals, avión, pero el get color del avión es igual al color del avión, y eso se cumple, digo return true. Son iguales. Return true, else, return. No. Porque desde el otro día estoy escribiendo return mal. Return falso. Fíjense que ahí definí yo mi método cuando dos aviones son iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a grabar todo. Y fíjense que ahora el es igual, que pregunto acá, por algún motivo me quedó. No, está bien. Voy a ejecutar de vuelta. A ver si me tiene un error. Me dice que son iguales, ¿ven? Me dice que son porque usamos este método es igual. ¿Qué ventaja tiene esto? Que vamos a suponer que es lo que nos pasó ahora. Dijimos que son iguales y tienen la misma capacidad y el mismo color. Y vino Santiago y dijo, no controlaste nunca la marca. Si son de distintas marcas, son distintos. Pero yo ya hice todo el sistema para todas las aerolíneas, ya lo entregué. Entonces yo no tengo que tocar el código de cada vez que comparaba dos aviones. Es decir, no tengo que buscar todos los if que digan al avión le pregunta la capacidad de nada. No, vengo y digo, ¿quién me determina que dos aviones son iguales? Este método me lo determina. Este método y me lo agrupa todo. Entonces yo vengo acá y le digo, me faltó esta condición. And marca.get marca.equals avión.getMarca. Y de golpe, por más que yo haya agregado un atributo o lo que sea, todo el resto del código, todas las 500, 600, 700 clases que yo haya hecho,
Y cada vez que se comparaba un avión, si yo usaba este método siempre, para comparar un avión y lo delegaba, se llama eso, le preguntaba al objeto, va a funcionar igual. Me va a decir que son iguales. Si acá le ponemos ab500.set marca Concord, si hago eso, ahí me va a decir, como ahora la marca está incluida en la comparación, me va a decir que son distintas. ¿Se entiende cómo yo, al encapsular el comportamiento, el que lo usa nunca se ve afectado si yo cambio la parte interna del objeto? Alguien me dice, no, solamente con la capacidad me alcanza para saber si son iguales. Bueno, el objeto decide cuándo es igual a otro avión y no lo deciden las personas de afuera. La de afuera siempre puede decidir algo distinto, no. Viene una aerolínea y decide que son iguales siempre y cuando sean la capacidad. Listo, lo hace, son compatibles, no serían iguales, lo puede hacer afuera siempre. Pero acá yo puedo agregar comportamiento y puedo darle mayor dinámica, mayor funcionamiento a todo esto. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que quieran repasar de acá? No. Bien. Acá, y ya que estamos, ¿qué hora estamos? En 37, no llego a agregar, tenía otras filminas para hoy, pero bueno, no llego. Lo que voy a agregar, voy a hacer el siguiente paso. Voy a crear el vuelo. Vamos a hacer un vuelo, voy a crear la clase, voy a crear un vuelo, fíjense de vuelta con mayúscula, vamos a crear la clase vuelo, y lo que voy a crear en la clase vuelo, vamos a hacer simplemente private string origen, private string destino, y ¿qué dijimos? Vamos a agregarle un avión. Y fíjense que yo acabo de crear el objeto avión, acabo de crear la clase avión, y ya lo puedo usar acá. Mi avión, voy a llamarlo. ¿Ven? Ya tiene creado. Entonces ya tengo estos de acá. ¿Le puedo cambiar el origen y el destino en vuelo? ¿Le puedo cambiar los getters y los setters? Sí, podría hacer todo. Entonces podría venir acá y agregar lo que les mostraba recién, que habían preguntado, y generar todos los getters y setters que yo quiera. Y vamos a poner todos. Tac, tac, tac. Por eso siguiendo las convenciones, ¿ven? Ya generé todos los getters y setters. Listo, ya está. Puedo cambiar y sacar todo del vuelo. Ahora, el constructor. ¿Qué constructor quieren? ¿Tiene sentido que yo haga un constructor vacío para un vuelo? ¿Un constructor sin parámetros va a existir en un vuelo? Y no, porque no. Datos del avión y eso. Entonces, ahí viene, con el constructor yo manejo qué datos quiero que sean obligatorios. Entonces voy a decir public vuelo, perdón, string origen, string destino, ahí estoy haciendo un lío bárbaro, avión dado. Entonces vengo el constructor, sí o sí me tienen que dar un avión, entonces digo mi avión se vuelve avión dado. ¿Qué pasó acá? Y ahora, ¿cómo digo origen y origen? ¿Cómo sabe Java cuál de los dos orígenes estoy refiriendo? Ven que tengo dos variables que se llaman origen ahora. La variable de la clase. Si acá dice origen, exacto, ahí vamos a ir por eso. Si yo digo origen, se vuelve origen, fíjense que el entorno ya me ayuda, me lo marca con marroncito. Lo que hace Java es buscar la variable en el primer ámbito, significa entre las llaves que la encuentra. Y acá la encuentra siempre. Si yo quiero hacer referencia a esta variable de la clase, utilizo la palabra reservada this. This no es otra cosa que decir para mí, para mi objeto. Entonces fíjense que ahí ya me lo marcó con azul. Mi variable origen se vuelve el origen de este método. Tienen que tener siempre cuidado con eso. Si se fijan, yo siempre pongo métodos distintos porque tuve bastante dolores de cabeza con errores de acá. Destino se vuelve destino. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí ya los marcó con distinto color, porque esta se refiere a la de arriba y esta a la local, la variable local. Y ahí de golpe tenemos creado nuestro vuelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un método que no está, que es decir, cuál es la capacidad máxima del vuelo. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, le vamos a agregar ese comportamiento, public public int get capacidad máxima. ¿Y cómo lo resolvíamos? ¿Cómo dijimos que lo resolvíamos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto hoy?
Y sería la cantidad de asientos que tiene el avión. Llamando al avión. Entonces, básicamente eso que dijimos recién, llamando al avión, preguntándole al avión, no es otra cosa que decir devolver, return, mi avión, punto, y le digo el método get cantidad de asientos. Y listo. ¿Ven? Eso que dijimos recién, y ahí es donde aparece la correlación directa de buscar. ¿Cuál es la capacidad máxima de un vuelo? La cantidad de asientos que tenga un avión. Ya lo puedo leer a la hora de elegir el método y elegir los objetos. La cantidad máxima del avión que esté asociado. Entonces ya con eso yo ya puedo empezar a agregar esta funcionalidad y empiezo a interactuar con objetos. Cuando lo voy a crear, vamos a ponerlo por acá abajo, yo puedo crear un vuelo de 1. Yo siempre digo variables representativas, después hago esto. New vuelo. Y fíjense que si yo ya pongo esto, me da error. Ah, no. Java ya me ayuda. Me dice, no podés crear un vuelo vacío. Sí o sí tenés que ponerle parámetros. Le voy a decir Tandil. Vamos a poner a Mar del Plata. Y vamos a poner, y acá le tenemos que dar un objeto vuelo. Entonces podemos usar lo mismo que creamos recién, el avión 500, por ejemplo. AB 500. Y a partir de ese momento, vamos a ver con qué lo dejamos, el AB 500 lo creamos con 100 asientos. El vuelo tiene esa capacidad. Entonces podemos decir System voy a decir B1.get capacidad máxima, puedo imprimir en pantalla y eso me va a decir 100 la primera vez. Y si ahora se la cambio al avión, vamos a suponer que el avión por alguna manera lo arreglar. Bueno, el avión justo no le podíamos cambiar la capacidad ahora. Pero bueno, no dejamos que se lo cambien. Entonces nunca le van a poder cambiar. Pero si ahora le decimos B1. Vamos a crear un avión. El 234 lo vamos a crear con 300. Ahora decimos B1.set avión B234. Le cambiamos el avión. Y ahora le preguntamos. Me faltó una B. Ahora le preguntamos cuál es la capacidad del vuelo. Fíjense que siempre pregunto al vuelo cuál es la capacidad. Lo calcula siempre en base al avión que él tenga el objeto. Ahí grabo todo. Un error, a ver qué me mandé. Set avión. Set mi avión se llamaba. Mi avión. Ese método no me lo reconoce. Ahí está. Como elegí el nombre de la variable mi avión, el set que se generó automáticamente se llama set mi avión. Por eso me tiraba un error. Fíjense que acá me dijo lo distinto, todo esto que veníamos de acá, pero cuando imprimió la primera capacidad, como le preguntó al avión que tenía, nos imprimió 100. Y la segunda vez, como le cambiamos el avión, y el segundo tenía 300, nos respondió que es 300 la capacidad. La capacidad del vuelo siempre va a ser la capacidad del avión que tenga asociado a él. ¿Se entiende esa idea hasta ahí? ¿Se entiende cómo se empiezan a asociar cada una de las partes de los objetos? Y acá es donde empiezan a los objetos a interactuar, ¿sí? Cómo los objetos van interactuando es la forma que lo vamos a hacer. ¿Alguna duda de esto? ¿Qué crees? Ahí en el La clase vuelo, chat. sí. Bien, Sí. la clase vuelo, ahí estoy mirando. La clase vuelo yo puse todo en este caso. Si no es privado, después lo vamos a ver, es lo mismo. Aparecen protegidos. Lo que nunca pueden poner, nunca, pero nunca, 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 es public, un atributo. Si ustedes ponen public, un atributo, significa que cualquiera de afuera lo puede manipular. Eso nunca lo pongan. Eso se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Nunca lo pongan. Y listo. Eso es fundamental. Si no ponen nada, nosotros asumimos que es privado, porque después lo voy a mostrar en Java. Hay distintas formas de poner, porque está privado, está protegido, no poner nada. Pero nunca pongan public, es lo importante. Detalles, más que nada para contarles. Bueno, esto